California acaba de sufrir el peor incendio de su historia. Algunos culpan el cambio climático, pero la Biblia señala una culpa muy distinta. Comprenda la causa espiritual invisible de los numerosos desastres naturales de California. A continuación, en La Llave de David con Gerald Flurry. Saludos a todos. Qué enorme catástrofe el incendio masivo que tenemos en Los Ángeles, California, el mayor de la historia de ese estado. ¿Cuál es la causa de todo esto? Aquí hay una causa y un efecto, y tenemos que entenderlo. Está en el corazón mismo de la verdadera educación. Allí hay incendios forestales sin precedentes. Ha habido vientos feroces de hasta 160 kilómetros por hora. 24 personas han muerto. 10,000 edificios han sido destruidos. Y ha dejado a mucha gente muy, muy triste y llorando por esta terrible, terrible catástrofe. Quiero darles una cita. En los últimos días, muchas imágenes de la devastación por los incendios forestales que llegan a los noticiarios hacen que la ciudad de Los Ángeles parezca el Hades, infiernos abrasadores, restos calcinados de casas, residentes llorando, escribió James Hibberd para The Hollywood Reporter. La frecuencia e intensidad de los incendios en todo el estado también parecen nuevas. 7 de los 8 mayores incendios forestales de California de todos los tiempos se han producido solo en los últimos 4 años. ¿Qué está pasando en este último fin? Déjenme que se los repita. 7 de los 8 mayores incendios forestales de California de todos los tiempos se han producido solo en los últimos 4 años. Eso es una aflicción muy feroz. Mi hijo dijo esto en un artículo sobre el apocalipsis de Los Ángeles. Dijo, el infierno de California está golpeando a los famosos. Y la gente está preocupada, sí lo están. Y déjenme contarles algo que hice hace mucho tiempo, hace 22 años. Escribí un artículo con el título ¿Está maldita California? Y trataba de los incendios forestales catastróficos. De eso se trataba. ¿Por qué está ocurriendo? Eso fue en 2003. Y escribí este artículo. ¿Por qué lo hice en aquel momento hace 22 años? Bueno, déjenme que se los cuente. Rompió todo tipo de récords. Unos 750,000 acres fueron quemados, cerca de 3,600 hogares destruidos y 20 vidas perdidas. Había una sequía de 4 años, la peor en 300 años. ¿Qué está ocurriendo hoy en California, especialmente en el sur de California, en la zona de Los Ángeles? California tuvo una sequía de 6 años a finales de los 80. Y también escribí un artículo más tarde. Los desastres de California continúan. ¿Por qué? En 2007 escribí sobre este calor abrasador que tenían en ese momento en las cosechas de California y los ganaderos lecheros de California vieron morir a miles de sus vacas. Miles de ellas murieron. Eso, repito, fue solo un año después de esa cita de 2006 que acabo de darles, pero déjenme decirles algo sobre lo que realmente tenemos que pensar, porque está en el meollo de lo que está ocurriendo aquí en la zona de Los Ángeles, y que puede parecer sorprendente, pero déjenme explicarles algo. Esto es lo que escribí. En un ataque abierto contra el señor Armstrong, Herbert Armstrong, el estado de California, a través de la oficina del fiscal general, lanzó una gran demanda contra la Iglesia de Dios Universal en 1979. Eso estaba en el artículo sobre Está maldita California. Y esto es lo que decía. El 3 de enero, esa oficina inició un súbito asalto armado en la sede de Pasadena.
Ahí es donde estaba la sede de Herbert W. Armstrong y eso significaba que su mensaje llegaba a California más que a cualquier otro lugar de la Tierra. Entonces, el 3 de enero, esa oficina inició un súbito asalto armado en la sede de Pasadena, es decir, el estado de California, en un intento de reclamar la propiedad de los bienes y activos de la iglesia, así como sus continuos ingresos en violación de la Constitución de Estados Unidos. Ahora simplemente no se preocuparon por la Constitución de Estados Unidos y la violaron de una manera dolorosa. El artículo continúa. Un tesorero nombrado en secreto por la corte trató de tomar posesión y operar la iglesia de Dios. Se hicieron acusaciones completamente falsas, escandalosas e infundadas de mala gestión financiera, a pesar de que los registros financieros y todos los demás registros requeridos se habían presentado regular y voluntariamente. Nunca se encontraron pruebas de irregularidades. Y el 14 de octubre de 1980 el fiscal general retiró todos los cargos y desestimó el caso. Más tarde el Tribunal de Apelación Superior dictaminó que la demanda carecía de fundamento. California es el único estado que ha atacado al señor Armstrong y a su obra. Y él dijo esto al respecto. No es que California estuviera haciendo algo que fuera justo para nada. El señor Armstrong dijo que estaban atacando al Dios vivo. ¿Puede usted comprobarlo? ¿Puedo yo comprobarlo? Yo lo he comprobado. Y, después de todo, Herbert W. Armstrong difundió el mensaje del Dios vivo. Y, especialmente, ese mensaje fue pesado en California, pero fue enviado alrededor del mundo entero. Así que ustedes pueden probar todo eso y realmente si eso es verdad, necesitan sin duda comprobarlo por ustedes mismos y pueden hacerlo y les daremos información para ayudarles a hacerlo, pero nuestro mayor peligro es atacar al Dios vivo. Necesitamos entender eso y aprender esa lección porque la mayoría de la gente no cree eso realmente. Pero déjenme mostrarles por qué es muy cierto. Ahora, por supuesto, estamos culpando al gobernador de muchos de los problemas y la alcaldesa, y sin duda hay preocupaciones válidas ahí y hay problemas reales aquí. Y casi todo el mundo ha dicho que ha habido falta de liderazgo. ¿Dónde está el liderazgo en esta situación? Y esto es lo que escribió mi hijo. Pero ni siquiera estos expertos conservadores hablan de la mano de Dios en estos incendios. Los periodistas pueden utilizar términos como Hades y apocalíptico para describir la destrucción, pero no entienden realmente por qué estas maldiciones están aumentando en los últimos días. Bueno, déjenme decirles que es porque Dios profetizó estos acontecimientos tan terribles y pueden encontrar realmente más de 100 profecías importantes que se están desarrollando aquí en este tiempo del fin. Dios está a punto de regresar a la tierra, Jesucristo está a punto de regresar a la tierra y detener todo este horror e incluso la destrucción de toda vida humana. Si Él no lo detuviera, así de grave es. Si piensan en esto, ¿puede ser real? ¿Les parece real? Bueno, es realmente muy fuerte, pero es la realidad. Y pueden probarlo porque el estado de California atacó al Dios vivo y todo fue criminal desde el principio hasta el final y no había irregularidades. Ahora bien, si atacan al Dios vivo, ¿qué va a hacer Dios al respecto? Él dice que habrá venganza. Dios se encargará de ello,
pero ustedes no querrán ir por ahí atacando a Dios y al propio mensaje de Dios mismo. ¡Qué pecado tan terrible! En diciembre de 1993 escribí: una catástrofe tras otra asola California. Estos desastres mortales son calificados repetidamente como los peores de la historia. Con todos los desastres que han asolado California en los últimos años, es como si el estado estuviera bajo una maldición. Así es. Los recientes incendios en el sur de California fueron los peores de su historia. Una señora dijo: fue como la ira de Dios. Fue como la ira de Dios. Bueno, ¿cree que podría haber sido la ira de Dios? Sí pudo ser. Y todo el mundo tiene que entender lo que está pasando porque no podemos escapar de la ira de Dios. Y si Él tiene ira, ¿por qué la tiene? ¿Por qué está Él tan molestado con nuestro pueblo? California y todos Estados Unidos y Gran Bretaña y el Estado judío en Oriente Medio. Dios tiene un interés particular en esas naciones que fueron las naciones de la primogenitura y la nación del cetro, o Judá en Oriente Medio. Pero los mensajes de advertencia de Dios no son porque hay otro estado haciéndolo. Hay mucho más que eso. Quiero mostrarles lo que dice en Daniel 12 en versos 4 y 9. Daniel 12, versos 4 y 9. Esto es lo que dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Sella el libro hasta el fin. Bueno, ahora está sin sellar. El verso 9 dice lo mismo. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Bien, el tiempo del fin está aquí. Y déjenme leerles un verso de Daniel en Daniel 9, en verso 13. Noten esto. Y crean, ahora él dice que esto es solo para el tiempo final. Y noten lo que dice: ¿cree usted en Dios? ¿Cree en su palabra? Cristo dijo que debemos vivir por cada palabra proclamada de la boca de Dios. Eso sería el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o el Testamento hebreo y el Nuevo Testamento. Pero noten lo que dice en el verso 13, Daniel 9, verso 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor del Eterno nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Así que el mal viene sobre nosotros si estamos cometiendo actos ilícitos, que es lo que realmente significa maldad. Simplemente estamos actuando sin ley. A menudo no respetamos las leyes de Dios, ni siquiera las leyes de los hombres. Y piensen en esto, es una advertencia muy fuerte. Todo este mal ha venido sobre nosotros a causa de nuestros pecados. ¿Le creemos a Dios? Solo les digo lo que Dios dice. ¿Mis palabras? Bueno, nunca debemos mirar a los hombres. Pero, ¿qué hay de Dios? Bueno, Dios dice que más vale que lo escuchemos a Él. Noten lo que dice en Isaías 29, en verso 6. Por el Eterno de los ejércitos serás visitada, castigada es una mejor traducción. Serás castigada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Ese es uno de los grandes castigos de Dios, esta gran llama de fuego consumidor. ¿Qué va a hacer falta para detener todo esto? Quiero decir, piensen en ello. ¿Qué detendrá todo esto? Bueno, Dios dice que está buscando arrepentimiento. Déjenme mencionar esto. Amós 3, versos 7 y 8 dice que Dios revela su secreto a sus siervos. Ahora Él hace eso. Él tiene profetas y apóstoles que envía a la tierra
y uno tiene que hacer la obra de Dios o dirigir esa obra conforme a las escrituras, muy fácil de entender. El verso 13 continúa hablando de que han alejado su corazón de Dios, lejos de Dios. Y en el verso 14 dice, excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ellos simplemente no lo tendrán, no serán prudentes ni sabios, no serán capaces de dirigir. Serán como niños pequeños. Isaías 3, versos 1 al 3 dice Dios, son como niños pequeños, no saben cómo liderar, no se les ha enseñado liderazgo. Y miren lo que sucede. Una gran tragedia que apenas podemos describir. Pero miren, todo esto está conduciendo a una obra maravillosa y a una maravilla al mundo de mañana, y Jesucristo está a punto de regresar a la tierra y traernos alegría y paz y felicidad para siempre. Y todos estos acontecimientos malignos son una señal de que Él vendrá pronto. Muchas escrituras lo dicen, no solo una o dos, muchas. Así que piensen en eso, en estos fuegos consumidores. Malaquías 4, versos 5 y 6 dice aquí, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de el Eterno grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este es un libro dirigido a los propios ministros de Dios que se rebelaron contra él. Y dice ahora, si no unen a las familias físicas, y luego la familia de Dios, Padre, Hijo y muchos más, a muchos más hijos, Dios dará gloria. Se trata de familia. Y Dios dice, si ustedes ministros a los que se les ha enseñado esto y luego se apartan, si no despiertan muy rápido, van a perder su salvación. Van a perder sus vidas eternas. Eso es lo que Dios les está diciendo. Sin duda, se puede ver la necesidad de familias fuertes, pero se están separando cada vez más y más. Y Dios dice que eso es un gran pecado. Y sin duda ustedes pueden ver que una nación fuerte tiene familias fuertes. Así es como funciona. Si no tienen familias fuertes, entonces son una nación muy débil. Aquí hay esperanza, eso es lo que queremos entender. Hay todo tipo de esperanza, esperanza alucinante que Dios tiene en su Biblia para todo esto. Vamos a tener la mayor esperanza cumplida en solo un corto tiempo, aquí al final, unos pocos años, y eso es todo. La difunta senadora Barbara Boxer de California dijo, California ha sufrido de demasiadas tragedias y con demasiada frecuencia. ¿Por qué? ¿Es porque atacaron al Dios vivo porque el Estado lo atacó? Bueno, sin duda es el meollo del asunto. Se los digo, está ahí mismo en la Biblia. Hay un artículo en el St. Louis Post-Dispatch. El título del artículo era Los hijos del miedo de los ángeles. Y luego tenían un subtítulo, ¿por qué está Dios enfadado con nosotros? Eso es lo que preguntan los niños pequeños. Un pequeño de 3 años preguntó, bueno, ¿por qué está Dios enfadado con nosotros? ¿Qué les parece? ¿Pueden responder a eso los adultos? ¿Está Dios enfadado con nosotros? Sí lo está. Les digo que lo está. Y los niños pequeños preguntan, bueno, ¿por qué está Dios enfadado con nosotros? Y los adultos deberían darles una respuesta, pero normalmente no lo hacen. Noten esto. Cristo dijo, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo,
¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Este es Mateo 18 en versos 1 y 2 y ahora 3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí no vas a entrar en el reino de los cielos si no tienes lo que tiene un niño pequeño y estás dispuesto a ser enseñado como lo está un niño. Y si no llegamos a ser así para Cristo, miren lo que dice, no entramos en el reino. Esas son palabras en letras rojas en la Biblia que vienen de la boca de Cristo. ¿Cómo podemos hacer eso a un lado? Los niños pequeños hacen preguntas y quieren respuestas. Y Jesucristo quiere enseñarnos a ser miembros de su futura familia para siempre, toda la eternidad y gobernar sobre todo el universo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Lean los versos 4 y 5, pueden verlo ahí mismo ante ustedes. Dios no puede enseñar si nosotros no somos enseñables. Mateo 11 en verso 21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Y luego sigue hablando de Capernaum, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, está hablando de una clase alta de gente. Así es como está construida la mayor parte de los ángeles. Podríamos estar teniendo el mismo problema y continúa diciendo, verso 25, que estas cosas no van a ser reveladas a hombres sabios, van a ser reveladas a niños. Van a ser reveladas. Dios lo hará. Pero aquí él está hablando de una clase de celebridades, como se podría decir, en Los Ángeles. Por supuesto, hay gente así todo el tiempo y no estoy diciendo que todo sea igual en Los Ángeles, pero les diré que hay muchos problemas y pecados allí y en todo este mundo para el caso. Revelado a los niños en letra roja, Jesucristo mismo y el Elías que restauró todas las cosas, Mateo 17, 10 y 11, ese fue un hombre que nos fue enviado. Malaquías 4, versos 5 y 6, antes del grande y terrible día del Eterno, y ha aparecido y estuvo aquí, y ahora ha muerto y se ha ido. Y Dios dice que nos deja una fuerte advertencia, la advertencia más fuerte que se puedan imaginar. Hasta la próxima semana, soy Gerald Fleury. Adiós amigos.